Bienvenidos a EWTN Noticias. Qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes y con la información de la Iglesia. Estos son los titulares. Papa Francisco recibe en audiencia privada al gran imán de Al-Azhar. Santo Padre denuncia la falta de voluntad política para acabar con el hambre en el mundo. Empezamos el noticiero contándoles que el Papa Francisco sostuvo un ameno encuentro con el gran imán y rector de la Universidad de Al-Azhar en Egipto, la institución más prestigiosa de los musulmanes suníes. En una muestra más de diálogo interreligioso, el Papa Francisco recibió a Ahmed Muhammad Al-Tayeb, gran imán y rector de la Universidad de Al-Azhar en Egipto, la principal institución suní para el mundo. El encuentro se llevó a cabo en Casa Santa Marta y representa la cuarta vez que ambos líderes espirituales se reúnen desde el 2016, cuando el centro retomó sus relaciones con el Vaticano, rotas en el 2011. El gran imán de Al-Azhar y el Papa Francisco comparten intereses comunes como el diálogo interreligioso y la promoción de la paz. En ese sentido, ambos líderes hablaron sobre la clausura de una conferencia internacional de paz organizada por la propia Universidad Al-Azhar. El encuentro finalizó con un breve intercambio de regalos, algunas bromas y pedidos de oración por la misión de cada uno. Nuestras oraciones con este encuentro y con todos los encuentros que realiza la Iglesia Católica al más alto nivel para promover la paz entre los hombres de buena voluntad, creyentes de otras religiones también. Y hace poco el Santo Padre recibió una audiencia al presidente de Chile, Sebastián Piñera, con quien trató diversos temas de importancia sobre el país suramericano. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue recibido en audiencia por el Papa Francisco unas horas después de que el Santo Padre decidiera expulsar del Estado clerical por abuso de menores a 2 obispos eméritos del país. En el encuentro, que duró más de 30 minutos, ambos mandatarios dialogaron sobre la situación que atraviesa la Iglesia Católica en Chile y compartieron la esperanza de que pueda haber un verdadero renacimiento en el que se recupere el cariño y la cercanía del pueblo chileno. Piñera, quien estuvo acompañado por la primera dama Cecilia Morel, le obsequió al Papa una caja de lapislázuli y una estola realizada por la artesana chilena Mireia Bustos, mientras que el sumo pontífice le entregó al presidente la escultura de una rama de olivo y 4 de sus escritos, Amoris Laetitia, Evangelii Gaudium, Laudato Si y Gaudete et Exsultate. En otros temas, el presidente chileno y el Papa Francisco conversaron sobre los movimientos migratorios en América Latina y las acciones que viene tomando este país para proteger el medio ambiente. De acuerdo a Piñera, el Papa Francisco fue generoso al compartir su sabiduría, coraje y prudencia mediante consejos que le serán útiles en su labor. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae más información desde el Vaticano. Adelante, Mercedes. Hola Isabel y Eddie, un gusto saludarles nuevamente desde el Vaticano, donde seguimos con un ambiente de fiesta por la reciente canonización de los 7 nuevos santos. Y en el marco de estas celebraciones, el Papa Francisco tuvo un encuentro con peregrinos de El Salvador que viajaron hasta Roma para la canonización de San Óscar Romero. En esta reunión, el Santo Padre les pidió a los obispos y a los sacerdotes que cuiden del santo pueblo de Dios y no lo escandalicen. Para esto, el Papa Francisco hizo referencia a San Óscar Romero, que fue ejemplo de buen pastor, de sacerdote y de obispo, que da la vida por sus ovejas. Asimismo, el pontífice insistió que la fuerza de la fe es la fuerza del pueblo de Dios y que, como San Óscar Romero repetía con fuerza, cada católico ha de ser un mártir, porque mártir quiere decir ser testigo, es decir, testigo del mensaje de Dios a los hombres. Finalmente, el Papa recordó las dificultades por las que atravesó la Iglesia en El Salvador, como el flagelo de la división, de la guerra, y ante esto afirmó que son un pueblo que resiste y va hacia adelante.
Otra noticia relacionada con el Papa Francisco fue un emotivo mensaje que envió a una diócesis italiana con el motivo de un congreso que conmemoraba los 40 años de elección de San Juan Pablo II como sucesor de Pedro, en el que animó a imitar las virtudes del Papa peregrino y a dedicarse con ardor misionero al servicio del Evangelio. El texto del Santo Padre fue dirigido a Monseñor Marco Brunetti, obispo de la diócesis de Alba, en el cual el pontífice expresó su deseo de que al redescubrir el testimonio de fidelidad a Dios y de amor de San Juan Pablo II, todos, especialmente los jóvenes, puedan abrir las puertas a Cristo y así puedan ser generosos en su vida a favor de la paz, la fraternidad y la solidaridad. Y para terminar, les cuento con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación, que se celebra cada año el 16 de octubre, que el Santo Padre envió un mensaje a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas como la FAO. En este mensaje, el Papa lamentó la falta de voluntad política para acabar con el hambre, a pesar de contar con las herramientas necesarias para hacer realidad ese objetivo. El texto leído en la sede de la FAO explicó que cada vez son más quienes, por desgracia, forman parte de ese número creciente de seres humanos que no tienen nada o casi nada para comer. Una cuestión que debe preocupar y llevar a las acciones concretas, porque las recientes estadísticas demuestran cómo ciertas iniciativas de solidaridad internacional parecen enfriarse. Ante estos lamentables hechos, el Santo Padre recordó que los pobres esperan de nosotros una ayuda eficaz. Y por el momento estas son algunas de las noticias más relevantes desde el Vaticano, en donde continúan también los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. Les dejo en compañía de Isabel y de Eddie. Informó para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Y queda cuestionarnos cómo es que en este mundo donde hay tantos avances tecnológicos, donde es un mundo globalizado, pueden haber personas que todavía mueran de hambre, no tengan nada que comer. Así que nosotros pues tengamos iniciativas eficaces como nos exhorta el Papa Francisco y pensemos que de pronto cerca en nuestras parroquias hay alguna iniciativa solidaria en la que podemos donar algo de lo que nos queda de nuestros víveres o comprar algo para calmar el hambre de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, en una misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Santo Padre reflexionó sobre el espíritu del mundo y las estrategias que usa el demonio para conducirnos al mal. Escuchemos. Durante una Eucaristía celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco alertó sobre la presencia de cierto tipo de demonios a los que llamó educados y aseguró que estos saben hacer su trabajo de a pocos, diplomáticamente, casi sin que nos demos cuenta. Noi siamo cristiani, católici. Nosotros somos cristianos, católicos, vamos a misa, rezamos. Parece todo en orden, sí, tenemos nuestros defectos, nuestros pequeños pecados, pero parece que todo está en orden. Y él, el demonio, se hace el educado. Va, ve, busca una linda pandilla de amigos, llama a la puerta, permiso, ¿puedo entrar? Toca el timbre. Y estos demonios educados son peores que los primeros, porque no te das cuenta y los tienes en casa. El Papa explicó que es así como se apodera de nosotros el espíritu del mundo y nos fuerza a vivir mundanamente. El demonio o destruye directamente con i vizi. El demonio o destruye directamente con los vicios, con las guerras, con las injusticias, o destruye educadamente, diplomáticamente, así como dice Jesús. No hacen ruido, se hacen amigos, te persuaden. No, vete, no hagas tanto. No, pero, hasta aquí está bien. Y te llevan por el camino de la mediocridad, te vuelven un tibio en el camino de la mundanidad. In questo modo che dice Gesù. Francisco dijo que la esencia del demonio es destruir la obra de Dios, y si no puede hacerlo cara a cara, porque Dios nos protege, buscará otra forma de hacerlo. Por eso, señaló, es decisivo mantener la calma en la oración y ser vigilantes. Y en su última audiencia general, el Papa Francisco habló sobre el respeto al prójimo. Escuchemos.
Queridos hermanos y hermanas, continuamos hoy la catequesis sobre el quinto mandamiento del Decálogo: no matarás. Hemos ya reflexionado sobre cómo a los ojos de Dios toda vida es valiosa, sagrada e inviolable, porque somos su imagen y objetos de su amor infinito. En el Evangelio que hemos oído, Jesús revela un sentido aún más profundo de este mandamiento. La ira, el insulto y el desprecio contra los demás son también una forma de homicidio. Por eso indica que si al presentar nuestra ofrenda nos recordamos de haber ofendido a alguien, debemos ir antes a reconciliarnos con esa persona. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esto? Que lo importante es el respeto a toda persona, no solo a su dimensión física, sino también a la espiritual, porque la indiferencia también mata. No amar es el primer paso para matar, y no matar el primer paso para amar. Una audiencia en la que podemos hacer un gran examen de conciencia y en el que pues vemos cómo atentar contra el quinto mandamiento, el de no matar, no es solo cuando vas y disparas contra la vida de alguien, sino que también podemos matar a alguien cuando lo insultamos, cuando lo maltratamos, cuando hablamos mal de él y le quitamos la felicidad. Así que es ocasión también para cuestionarnos con esta gran reflexión del Papa Francisco. Y en el marco del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, el cardenal Gerald Lacroix, arzobispo de Quebec, en Canadá, envió un mensaje de agradecimiento a todos los jóvenes de la Iglesia por contribuir en el desarrollo de este sínodo. Veamos. Queridos jóvenes, hemos llegado al final de la primera parte de este maravilloso encuentro internacional de la Iglesia, que es el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento de las vocaciones. Ha sido hasta ahora un encuentro extraordinario, diría como una inyección de esperanza para toda la Iglesia. Qué alegría hablar de los temas que les interesan a ustedes. Gracias por habernos ayudado a hablar de lo que les preocupa, sus sugerencias, sus preguntas, para que sigamos juntos, ustedes como miembros de esta familia que es la Iglesia Católica, a proclamar el Evangelio, a vivirlo con coherencia y a transformar este mundo para que sea cada día más humano y más cristiano. Sigan orando por nosotros, aquí con los jóvenes, los obispos y todos los que participan en el sínodo. Estamos buscando cómo vamos a seguir adelante y creo que lo mejor está por delante. Eso es lo que queremos, lo que quiere el Santo Padre, que se escuche la voz de todos los jóvenes que participan ya en la vida de la Iglesia activamente y en su misión, y aquellos que aún se sienten ajenos a la Iglesia, que aún no son parte de ella, que este sínodo pueda hablarles a ellos también, con la claridad del mensaje de Cristo que transforma nuestras vidas. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, arzobispo en Perú recuerda que celebraciones de falsos sacerdotes no tienen valor. Acción Católica de Argentina celebró su 29 Asamblea Federal. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Y continuando con más información, les contamos que el Papa Francisco expulsó del Estado clerical a 2 obispos eméritos de Chile por cometer abusos de menores. El Papa Francisco expulsó del estado clerical a 2 obispos eméritos de Chile. Se tratan del arzobispo emérito de La Serena, Monseñor Francisco Cox, y el obispo emérito de Iquique, Monseñor Marco Antonio Órdenes Fernández. Esta acción se dio tras demostrarse que ambos cometieron actos manifiestos de abuso a menores. Según un comunicado difundido por la Sala de Prensa del Vaticano, a ambos prelados se les aplicó el artículo 21 del motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, como consecuencia de sus actos reprobables. Asimismo, el texto afirma que la decisión adoptada por el Santo Padre no admite recurso de apelación.
De acuerdo al director de la sala de prensa de la Santa Sede, la declaración sugiere una nueva forma en la que el Vaticano dará a conocer los resultados de las investigaciones a obispos acusados de abuso. Tenemos que recordar a las víctimas de abusos. Es importante para ellos saber que alguien ya no es un sacerdote y también por qué ya no lo es, por qué ha sido expulsado. Esto es aún más esencial en el caso de un obispo. El comunicado dejó en claro que la evidencia contra los obispos era tan abrumadora que no había necesidad de un juicio canónico. La Congregación para la Doctrina de la Fe notificó la decisión a los interesados a través de sus respectivos superiores. Esta es una más de las resoluciones y las medidas que está tomando el Papa Francisco y que nos muestran la línea de purificación y de cuidado que está teniendo la Iglesia acerca del tema de los abusos sexuales y la homosexualidad, sobre todo en una iglesia tan golpeada como es la iglesia chilena. En otras noticias, el arzobispo de Arequipa, en Perú, alertó a los fieles de la presencia de falsos sacerdotes y les recordó que las celebraciones que realizan estas personas no tienen ningún valor. En una columna publicada en el sitio web del Arzobispado Peruano de Arequipa, Monseñor Javier del Río, arzobispo del lugar, alertó a los fieles de la presencia de falsos sacerdotes y les recordó que las celebraciones que realizan esas personas no tienen ningún valor, que sus oraciones no son sinceras ni honestas y por lo tanto no pueden ser oídas ni acogidas por Dios. Frente a esto, el prelado señaló que es importante que todos los fieles católicos sepan que el lugar indicado para pedir los sacramentos es la parroquia de su zona u otro templo católico conocido por todos. Según expresa el texto del prelado, algunos de estos falsos sacerdotes han sido seminaristas, pero por su mala o insuficiente conducta fueron expulsados o salieron del seminario, mientras que otros se han apartado de la iglesia y han creado su propia organización. Monseñor Javier del Río denunció además que ellos sorprenden a los fieles, porque no les dicen que no son sacerdotes de la Iglesia Católica, y pidió a la feligresía estar atentos para no dejarse engañar. Por último, animó a los que han sido estafados a reportar este hecho al arzobispado. Es muy simple, amigos. Los sacerdotes católicos auténticos están en las parroquias. Vayan a buscarlos ahí. Aquellos que aparecen de la nada recomendados por un amigo, un conocido con una tarjeta de negocios, están haciendo eso y generalmente no hay ninguna validez en los servicios que ofrecen. Ahora nos vamos hasta Argentina, donde miles de argentinos participaron de la 29ª Asamblea Federal de la Acción Católica Argentina bajo el lema Él nos amó primero. Más de 8.000 argentinos se congregaron en el estadio del Club Esportivo Desamparados, ubicado en la ciudad de San Juan, con motivo de la 29 Asamblea Federal de la Acción Católica Argentina. Las tribunas del estadio estuvieron abarrotadas con los miembros de las 46 delegaciones provenientes de distintas diócesis del país. Esta asamblea se realiza cada 3 años para compartir experiencias evangelizadoras de los diferentes ámbitos en los que la Acción Católica está presente. Además, es motivo para evaluar objetivos, plantear nuevas metas y renovar autoridades. El evento se dividió en 3 jornadas, del 13 al 15 de este mes. En la primera, dedicada al encuentro del bien común y la amistad social, los participantes pudieron ver el videomensaje que el Papa Francisco envió para la ocasión. En este, el pontífice les pidió que sean obreros del reino de Dios a través del testimonio. Luego, durante la misa inaugural, el arzobispo de San Juan, Monseñor Jorge Lozano, calificó a la asamblea como una fiesta de toda la iglesia y recordó que el Papa Francisco pidió que la Acción Católica no esté en un laboratorio, sino que esté cerca del pueblo, porque sale del pueblo. La segunda jornada incluyó actividades simultáneas para niños, jóvenes, adultos, dirigentes y asesores eclesiásticos. El último día se celebró la misa de clausura con una asistencia que sobrepasó las 10.000 personas. Por otro lado, la alegría y las expectativas se hacen más intensas en la medida en que estamos más cerca del inicio de la JMJ Panamá 2019. Por eso los organizadores del evento han tenido una excelente idea para poder compartir esa alegría entre los peregrinos y participantes. Veamos.
A menos de 100 días del inicio de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, los organizadores del evento han invitado a los peregrinos a que envíen sus testimonios contando cómo se están preparando para vivir este gran evento. De acuerdo a la información proporcionada por el sitio web de la Jornada Mundial de la Juventud, el objetivo de la convocatoria es mostrar que son los peregrinos el centro de la Jornada Mundial. Los testimonios deben ser enviados con detalles de los preparativos junto a las experiencias de fe, de encuentro o de conversión que se están produciendo en medio de los esfuerzos por llegar con el espíritu listo a la gran cita. Además de la descripción, los organizadores piden que se adjunte una fotografía creativa que refleje una juventud ansiosa por la jornada y con ánimos de encuentro con Jesús. La convocatoria también incluye a quienes hayan participado en las Jornadas Mundiales de la Juventud anteriores, siempre y cuando cumplan con los mismos requisitos. Para obtener mayor información, deben visitar la página oficial de la JMJ Panamá. Y como era de esperarse, la canonización de Monseñor Romero trajo gran alegría al pueblo salvadoreño. Veamos cómo reaccionaron los fieles en este país. Con motivo de la canonización de Monseñor Óscar Romero, miles de fieles asistieron a ver la ceremonia en las afueras de la Catedral de San Salvador. Algunos no pudieron contener la emoción y expresaron lo que significa para ellos la llegada de este primer santo salvadoreño. Pues para mí es una alegría y siempre que visito la cripta yo siento que él vive, porque él para mí no ha muerto. Entre lágrimas, globos y fuegos artificiales, los fieles de San Salvador celebraron que Monseñor Romero haya sido elevado a la categoría de santo. Una gran alegría, se me salieron las lágrimas incluso, yo sé que mi edad no es tan mayor, ¿verdad? Pero sí sentimos, bueno, por la crianza que he tenido, siempre hemos seguido como los pasos de Monseñor, así que ha sido una gran alegría. Cada año, las Naciones Unidas conmemoran el aniversario de la muerte de Monseñor Óscar Romero, considerado un mártir de la Iglesia, que fue asesinado por odio a la fe y por predicar el Evangelio. La santidad es una alegría profunda que transforma el alma y la convierte en una imagen viva de Jesús. Es el caso de Monseñor Romero y de todos los santos que la Iglesia canoniza, y también la invitación del Señor Jesús a cada uno de nosotros para cooperar con Él en la obra que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Y Bolivia también ahora cuenta con su primera santa. Se trata de Santa Nazaria Ignacia March Mesa. En el siguiente informe conoceremos un poco de su camino a la santidad. Nazaria Ignacia nació en Madrid, España, el 10 de enero de 1889. A la edad de 19 años, se reunió a la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en México, donde se mudó con su familia por razones económicas. 4 años después, la enviaron a Oruro, en Bolivia, donde se dedicó durante más de 12 años al cuidado de los ancianos. Más tarde dejó la congregación para fundar, con la bendición de los obispos de Oruro y La Paz, la Congregación Religiosa Diocesana de las Hermanas Misioneras de la Cruzada Pontificia, un instituto religioso que fue erigido canónicamente el 12 de febrero de 1927. A partir de ese momento, el trabajo de Nazaria Ignacia y las primeras misioneras se desarrolló sin descanso en la periferia de Oruro y en las zonas mineras rurales. Una de las tareas de las religiosas fue organizar en 1933 a las mujeres de los mercados y a las tiendas locales para formar el primer sindicato de trabajadoras femeninas en Bolivia. Uno de sus deseos fue elevar la dignidad de esta gente, enseñándoles a trabajar, haciéndoles sentir que en las manos de todos y de cada individuo se encuentra la participación en la belleza, la armonía, la dulzura y la felicidad de conocerse a uno mismo para ser hijo e hija de Dios. Pero Bolivia no fue el único país donde sirvió. Nazaria también trabajó en misiones en Uruguay, España y Argentina, donde el 6 de julio de 1943 se marchó a la casa del Padre.
En el marco de la canonización de Santa Nazaria, nuestros compañeros en Roma entrevistaron a un grupo de señoras españolas que trabajan en una escuela fundada por la santa. Escuchemos lo que nos contaron. Nazaria fue una gran mujer que luchó por todos aquellos desfavorecidos, entre otros en concreto por la mujer, por darle un futuro a la mujer y sacarla de donde estaba, que estaba hundida. Entonces ella, su lema siempre fue adelante, siempre adelante, a pesar de la fatiga y de los problemas, pues sacar fuerza de donde no es. Ahora ya, pues con ella como ayuda en nuestro camino, pues todavía más fuerza, más fuertes somos. Un ejemplo para todos. O sea, es un ejemplo, pero son ejemplos para todos, un ejemplo a seguir. Y ha sido una ilusión muy grande. Además, la hermana Nazaria es la fundadora de nuestro colegio donde nosotros trabajamos y para nosotros ha sido una gran emoción estar aquí acompañándola. Muy bien. Una pequeña representación del colegio, que venimos de Jaén, pero venimos como fundadora por Madre Nazaria, venimos de muchos sitios, porque ella estuvo en muchos sitios, fundó en muchos sitios también. Para mí ha sido muy emotivo, muy emocionante. Voy con mucha ilusión y con mucha fuerza. Por sus obras los conocerán. Cuántas obras buenas en el mundo han sido creadas por santos, justamente por Dios a través de ellos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer también con nuestras obras, que los hombres vean nuestras obras buenas y den gloria a Dios. Los santos dejan huella en el corazón y en el alma de las personas, y es lo que podemos ver en estos testimonios. Así es que a buscar esas obras buenas que el Señor tiene para nosotros, para bendecir a nuestros hermanos. Hemos llegado al final de EWTN Noticias, amigos. Qué gusto que hayan estado con nosotros. Que tengan un buen día y hasta la próxima.